No hay nadie fregado. Tranquilo. Tranquilo. Eso te digo yo a ti, Casillas. Tranquilo. Ay, ¿a poco eres tú, morra? Cállate o no respondo. Suelta el arma. ¡Dale punta! ¿Qué pasó? Vienen varios parcelitos nuestros. Pero tenemos que darle piso a estos patos. ¿Sí o qué? Necesito que me cuide la espalda, ¿listo? No me lo cubro. Ahora sí, muchachos, llegó papá. Llegó papá. Yo pues. ¡Suéltame! ¡Cállate, morra! ¡Te van a matar! ¿Qué haces? Ey, tranquila. No vas a disparar. ¿Así? ¿Y por qué no debería dispararte? Porque te salvé la vida, morra. Ese balazo era para ti. Si no te hubiera tirado el piso, estarías muerta. Mira, si te quisiera hacer daño, hubiera dejado que te dieran ese plomazo. ¿Eres mexicano? Simón, soy Francisco. Me encargo de los caballos. ¿Estás bien? Hey, ¿Puedes bajar la pistola? que la sueltes. Podemos solucionarlo, morra. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿A los plomazos? Como la bestia que eres. Me traicionaste, Casillas. Te ofrecí una oportunidad y a cambio me mordiste la mano. No vine por ti, morrita. Vine por las tierras del Cabo. Ese hijo de perra le ha hecho la vida imposible a mi familia y a mí. Así que irá. ¿Por qué no te vas pa' Culiacán y dejamos todo esto en paz? Pues porque yo llegué primero. Y como te puedes dar cuenta, no estoy manca. No te quiero hacer daño, morra. Soy yo la que tiene el arma en la mano. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer, pues? ¿Poco me vas a disparar? Debería. Pues ándale, pues. ¿No me tienes? ¿Qué? ¿Tienes los ovarios para hacerlo o no? ¿Eh? No se te ocurra hacer ninguna estupidez. Yo solo te quería ayudar, morra. ¡Alto! ¡Eh! Ya te cargó No le vaya a disparar. Tenemos a todos los hombres retenidos, pero su primo no aparece. Pues vamos a buscarlo. Me puedes bajar las manos. Tú y yo no hemos terminado, ¿eh? Diana, mucho gusto. Matar a alguien está canijo, ¿verdad? ¿Vas a disparar o no, pues? ¿Qué esperas? ¡Qué perra que se logró la oreja! Todavía no me conoces, Casillas. Así que no me provoques. ¡Llegó papá! ¡Yo pues! ¿Estás bien, primo? De lujo, primita. Yo que tú. Bajo el arma, mamacita chula. ¿Sí? Porque si no la bajas, te voy a disparar. Yo que tú le haces caso a la prima. Ey, esta bronca no es contigo, morra. Tranquila. Nosotros lo que queremos son las tierras del Cabo y su merca. Cedí para vernos donde ustedes me lo pidieron. Les ofrecí que fuéramos equipo. Y a cambio de eso me agarraron a tiros. Eso no se hace. Ya te expliqué, morra. Esto no es contigo. Tal vez el Cabo es el que tiene a mi jefe y a la Ruti, ¿entiende? Dejen de hablar tanta... Se les acabó la rumba.
A ver, agente, déjese de juegos. ¿Para qué me trae aquí? ¿No va a hablar? Están revisando sus maletas. Esto no se trata de maletas. No creo que soy idiota. Dime, ¿qué pasa? Hace un tiempo un grupo de la DEA abrió una investigación en su contra. Aunque no traigo uniforme, soy un general. Era. ¡Soy! Ese grupo consiguió que un juez federal aprobara su detención. ¿Acusado de qué? Bueno, todo eso se lo harán saber los agentes del caso. Yo solo estoy sirviendo de intermediario. Le pido, por favor, que me acompañe. ¿A dónde? Se viene un escándalo mayúsculo para usted y para México, general. Lo puede hacer aún peor si así lo desea. Dígale a los patos que suelten a mis parceros. Eso va a estar difícil porque mis hombres ya tienen todo el rancho. ¿Para que no se pelan ustedes y ya? ¿Sí? ¿Y qué le va a decir a sus hombres cuando los encuentren muerticos? Y usted queriendo asociar con estos patos. Baja el arma, parcero. Baja el arma, parcero. Se venga a dar órdenes. Que primo me pelo a este pato. ¡No, parce! Usted. A estos es mejor tenerlos vivos. Muerto el perro. Después muerta la rabia. No. Yo no sé cómo ellos. Yo no sé cómo el Chema. Ni como Aurelio. Esta guerra la voy a ganar, pero de otra forma. Déjame a estos vivos. Debe haber una confusión, pero yo lo voy a solucionar. Bueno, pero ¿a dónde te llevan? Váyanse a casa de Emily, allí me esperan. En lo que lo resuelvo y no vayas a dar ninguna declaración. Bueno, pero ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? Oiga, no lo traten como delincuente. ¿Qué les pasa? Señora, las autoridades de Estados Unidos acusan a su marido de estar aliado con el narcotráfico. ¿Qué? No puede ser. No, por supuesto que no. Mi marido sería incapaz. No, esto seguramente es una trampa de los narcotraficantes para perjudicar. Y si es así, lo va a poder demostrar en una corte. ¿Qué? ¿Corte? ¿De qué está hablando? Señora, si me permite un consejo, consiga un buen abogado. Por ¿Qué? favor. Llámale a Ripstein o a Mónica. Ma, pero es que... ¿Me permites? No, el problema es el que vas a tener ahora. El general te quiere matar. Estaba tratando de contactarlo, pero no me contesta. Está de viaje. Se fue a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? Lo dieron de baja, Víctor. No cumpliste tu misión y le costó el cargo al general. A ver, lo intenté, pero pues se me pelaron las casillas. Lo intentaste. Estás entrenado para matar. Si lo hubieras intentado bien, lo habrías hecho. A ver, escúchame bien, Tiberio. A ti no tengo por qué darte explicaciones, mendigo chaparro. ¿Oíste? Necesito contactar al general porque agarré a uno de los hombres de los casillas y se lo quiero entregar a la embajada. Pues a ver cómo le haces. Yo no soy tu secretaria. Bueno. Chaparro, vamos. Atención, tenemos información de última hora. El general Santiago Cifuentes, quien fue recientemente dado de baja, acaba de ser detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Tenemos imágenes. Cifuentes, quien es acusado por la DEA de estar aliado con el narcotráfico, está retenido en el aeropuerto antes mencionado mientras se define su situación en el vecino país. Esta es la primera vez en la historia reciente en la que la soberanía de México queda severamente golpeada al ser arrestado un general en la Unión Americana, acusado de ser cómplice del narcotráfico. Espérame aquí. Entonces, ¿cómo lo van a ayudar? Si tienen todas las rutas bloqueadas y todas las cuentas bancarias congeladas. De peores nos hemos levantado, compa. Ay, pero nos hemos levantado con Paola como Aurelio. Yo soy su hijo, como ves. Entonces Hoy lo amenazándome. Yo le dije, ¿usted cree que me va a meter un pepano? ¡Ya estuvo bueno, pues, parcero! ¿En qué idioma te tengo que hablar para que me entiendas? A estos los quiero vivos. Y las cosas se van a hacer como yo diga. Baja el arma. ¿En serio, mi reinita? Bájala. ¿Me vas a traicionar? Si te acabo de salvar la vida. Hasta el momento,
El gobierno mexicano no se ha pronunciado ante la penosa y vergonzosa detención del general Cifuentes en tierra estadounidense. A ver, todo esto es una equivocación. Quiten esas caras. Esto se va a resolver y me van a tener que ofrecer una disculpa pública. Sí, pero no es justo que te tengan aquí encerrado, pa. Les dije que era mala idea venir a este país. Ya, a ver, váyanse, instálense en el hotel. No hace falta que estén aquí, de verdad. ¿Tú estás seguro que no hiciste nada malo? Emily, por Dios. No, mamá. Claro que no, mija. Eso tiene que ser un plan de los delincuentes para sacarme de la jugada. Seguramente fueron los Casillas. Venga, vayan a comprar algo para que se endulcen en el momento. Te quiero, mi amor. Te quiero, pa. Santiago, la noticia ya está por todos lados. O sea, mi celular no ha dejado de sonar. Yo nunca te voy a traicionar. Y tampoco necesito que me salves la vida. Solo vamos a hacer las cosas como yo digo. Baja el arma. Bájala. La mitad de las tierras, la merca y los hombres del cabo, van para los Casillas. La otra mitad te la quedas tú, parcero. Y se acabó este desmadre. ¿En serio mi reinita se enloqueció? Yo le voy a regalar las tierras a estos patos. Regalar. Parece que a ti ya se te olvidó, parcero, que nada de esto es tuyo, ¿verdad? Es más, deberías estar agradecido con nosotros, que te ayudamos a quitártelo de encima. Digo, ¿no? Esto también nos pertenece. Hazme caso, parcero. La mitad de las tierras va a quedar de los Casillas y la otra mitad para ti. Y se acaba este desmadre. Pero Ismael nos tiene que dar algo a cambio. ¿Qué quieres? Que seamos socios. Los Casillas y los Venegas. Sin traiciones, sin guerras. ¿Qué dices? ¿Aceptas este trato o seguimos con las muertes?